Bendiciones, mis queridos hermanos. En este tiempo vamos a dar inicio a nuestra palabra, esperando que hayan tenido una semana de bendiciones, una semana de regocijo en victoria con nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio con la lectura de la palabra que le encontramos en Salmos 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando mires el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiga Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Padre amado, te damos gracias, mi Señor bendito, en esta mañana, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por tus cuidados. Gracias por todas tus bendiciones, mi Padre bendito, que nos has dado, Padre Santo. Señor, perdona, Padre Santo, porque a veces, mi Señor, nos alejamos de ti, nos alejamos, Padre bendito, pero tú nos amas, mi Señor, tú nos amas con ese amor fiel, Padre Santo. Permite, mi Señor, que esta palabra, Señor, la tomemos para nuestras vidas, mi Señor, y que aprendamos a vivir en esa obediencia, Padre, para ser dignos de recibir esas bendiciones, para ser dignos de recibir todas esas cosas buenas que tienes preparados para nosotros, mi Señor bendito. Queremos poner este tiempo en tus manos, Padre Santo, que seas tú quien tome el control de cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor, ávidos de tu palabra, Padre bendito. Bendíceles a cada uno de ellos, mi Señor, y provéeles, Padre, conforme sea tu santa y divina voluntad. Mis hermanos, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial, vamos a tener esa conexión con Él, con esas alabanzas, mis hermanos, allí en esa posición que estamos de reverencia. Hablémosle a nuestro Padre a través de la alabanza, digámosles cuánto le amamos, mis hermanos, alabémosles. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta: háblame, Señor. Díselo de nuevo: háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Damos la bienvenida a nuestro pastor Alberto Ayoví, que nos trae el mensaje de la palabra con el tema El Padre Perfecto que nos quiere hablar. Bienvenido, mi hermano. Muy buenos días, apreciado hermano y querido amigo. Quiero empezar este tiempo recordando que el domingo anterior estuvimos hablando sobre que el Padre Perfecto que está en lo oculto, Él nos ve. Ve lo que hacemos, pero también al mismo tiempo Él ve aquello que nos motiva a hacer las cosas. Y cuando lo que hacemos es correcto y lo que nos motiva a hacer también las cosas es correcto, el Padre nos ve y nos recompensa. Es decir, Él nos bendice. También estuvimos viendo que el Padre vive en lo oculto. No es que por un momento está y después se va, no. Él vive en lo oculto. Y decíamos que vive en lo oculto porque quiere estar a solas con cada uno de sus hijos. Él quiere hacerse visible a la vida de cada uno de sus hijos, es decir, llevarlos a experimentar de su presencia. Y también decíamos que Él vive en lo escondido, en lo oculto, porque Él quiere estar en intimidad con cada uno de sus hijos. Es decir, llevarlos a estar en una proximidad de su presencia en la que ellos puedan percibir que están cara a cara con Él y Él deleitarse en escucharnos. Ahora, decíamos que hay muchas razones por las cuales el Padre quiere estar en intimidad con cada uno de sus hijos. Y vimos una de las principales. Es decir, el Padre quiere estar en intimidad con cada uno de sus hijos porque quiere amarnos. Dicho de otra forma, Él quiere que experimentemos de su amor. Y decíamos que cuando experimentamos de su amor,
experimentamos de su aceptación y su aceptación trae sanidad a las heridas producidas por el rechazo. También decíamos que cuando experimentamos de su amor trae equilibrio a nuestra autoestima. Y por último decíamos que cuando experimentamos de su amor echa fuera de nuestras vidas todo tipo de temor. Hoy vamos a hablar de otra razón por las cuales el Padre quiere que estemos en intimidad con Él. Y es que Él quiere hablarnos. Y ese es el tema del mensaje de hoy. El Padre perfecto que quiere hablarnos. Quiero motivarle a abrir su Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 23, versos del 16 hasta el 22. Acompáñenme a la lectura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablaba, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire, quiero pedirle que mantenga su Biblia abierta en el texto que acabamos de leer, porque vamos a estar dando vuelta en este texto. Ahora, antes de avanzar, quiero motivarle a que podamos sentarnos en el contexto bíblico de la lectura que acabamos de realizar. Es decir, que podamos ver cuál es la situación de vida que estaba viviendo el pueblo de Dios cuando el profeta Jeremías les dijo lo que acabamos de leer. Ahora bien, hay algo neurálgico central en esta lectura bíblica, y es que el Padre está hablando en contra de los profetas. Vale resaltar que un profeta era un siervo de Dios, no cualquier siervo de Dios, uno de alto nivel. La tarea de un profeta de Dios era escuchar la voz de Dios, escuchar el hablar de Dios y luego darlo a conocer al pueblo de Dios. Si usted fija su mirada en el verso 16, se va a dar cuenta que el Padre empieza diciendo a su pueblo: no quiero que escuchen, no quiero que presten atención a ciertos profetas. ¡Wow! Sí, no quiero que los escuchen. ¿Saben por qué? Porque ellos, a través del hablar que les da a ustedes, está generando una falsa esperanza en sus vidas. Ellos están diciendo ciertas visiones que han nacido en su corazón. No ha salido de mi boca, dice el Señor. Ellos le están diciendo a aquellos que me irritan, a aquellos que se portan mal: tranquilo, ustedes van a tener paz. A unos que son rebeldes para conmigo, obstinados, ellos les están diciendo: tranquilo, no les va a venir ningún tipo de mal a sus vidas. Y termina diciendo el Padre: ellos profetizan mentira y engaño. Ahora bien, después que
les dice que no escuchen a esos profetas, Él pasa a decirles por qué no debieran de escucharle. Y para eso, Él hace dos puntualizaciones muy importantes. La primera la encontramos en el verso 18. Acompáñenme a la lectura. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Mire, la palabra secreto en el original, aquí no es el griego, sino el hebreo, significa compañía. Sí, aunque usted no lo crea, significa compañía. Y la idea principal es que una persona está sentada en un lugar o está en un lugar y llega otra, se le acerca y está junto a esa persona para hacerle compañía. Entonces, compañía significa que una persona está cerca de otra. Está en intimidad. Están solamente los dos. Dicho de otra forma, el Padre está diciendo, ninguno de estos profetas que están hablándoles a ustedes mentira ha venido para estar cerca de mí. No se ha sentado junto a mí. No ha estado junto a mí. No han estado en intimidad conmigo. Y por ende no han escuchado mi voz. No han escuchado mi hablar. Por eso todo lo que ellos dicen no es verdad. No le escuchen. La otra puntualización que el Padre hace se encuentra en el verso 22. Vayamos a la lectura. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dicho de otra forma, el Padre está diciendo, si alguno de estos profetas hubiera estado en mi secreto, es decir, hubieran buscado estar a solas conmigo, se hubieran sentado junto a mí, ellos hubieran estado en intimidad conmigo, entonces me hubieran escuchado mi voz, mi hablar. Y ese hablar lo hubieran transmitido al pueblo. Y entonces el pueblo se había apartado de la maldad que estaban haciendo. Ahora bien, a la luz del contexto bíblico histórico que acabamos de realizar, encontramos dos verdades que necesitamos tenerlas presentes. Dos verdades acerca del hablar del Padre. La primera verdad es que el Padre habla a aquellos que están o viven en intimidad con Él. Eso es lo que nos dice de forma tácita el verso 18. Acompáñenme por un momento a verlo una vez más, el verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Mire, este texto es una pregunta. La pregunta es, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y estando allí, ¿quién le oyó? Dicho de otra forma, esta cita bíblica nos hace entender o nos muestra, primero, que el Padre habla. Y segundo, que quien escucha al Padre es aquel que está en el secreto del Padre. Es decir, que está cerca de Él, en intimidad con Él. Cuando pensé en esto, vino a mi mente las muchas veces que nosotros como hijos de Dios le preguntamos al Padre muchas cosas. Cosas que nos inquietan,
cosas que queremos saber. Muchas veces queremos tener una idea clara de qué es lo que el Padre quiere que hagamos. Y por eso le pedimos que nos muestre, que nos hable, que nos diga, etcétera, etcétera. Y de manera general, no escuchamos una respuesta. No escuchamos su hablar, no escuchamos su voz. Y sabemos preguntarnos, ¿por qué el Padre no me habla? ¿Por qué el Padre no me contesta? Al leer este texto, tenemos una respuesta clara. Y es que no le escuchamos porque simple y llanamente no estamos o no vivimos en intimidad con el Padre. Escuche con atención lo que le voy a decir. Hoy más que nunca necesitamos urgentemente aprender a estar en intimidad con el Padre. Y en la medida que aprendemos a estar en intimidad con el Padre, vamos a vivir, escúcheme bien, vamos a vivir cada día en intimidad con Él. Entonces, vamos a escuchar la voz del Padre hablando a nuestras vidas de una forma clara y de una forma sencilla. La segunda verdad que encontramos en esta historia bíblica es que el Padre quiere que estemos atentos a su hablar. Atentos a su hablar. Una vez más, quiero motivarle a que podamos leer el verso 18 con mucho detenimiento. Acompáñeme a la lectura. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Le prestó usted atención a la última frase de este texto de la Biblia? ¿Quién estuvo atento a su voz y le oyó? Esto nos hace entender que no solo necesitamos estar en intimidad con el Padre, sino que necesitamos estar atentos al hablar del Padre para poderle escuchar su voz. Esto me hace pensar que muchas veces aquellos que somos hijos de Dios buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios. Llegamos a la presencia de Dios y comenzamos y habla, 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 y habla. Y no nos detenemos, no damos un espacio para que el Padre también nos hable. No buscamos captar, percibir el hablar del Padre para nuestras vidas. Entonces, salimos experimentando la presencia del Padre, pero no salimos experimentando el hablar del Padre a nuestras vidas. Necesitamos, cuando estamos en intimidad con el Padre, sí, expresarle lo que hay en nuestros corazones, pero también debemos de dar espacio para que Él nos hable. Y eso significa dar el espacio, pero estar muy atento, muy pendiente a lo que Él nos quiere decir. Sin lugar a dudas, vamos a escuchar al Padre hablando a nuestros corazones, porque eso es lo que Él quiere hacer. Ahora bien, mientras estaba desarrollando este tema, vino a mi mente la pregunta:
¿Por qué? ¿Por qué el Padre quiere hablarnos? ¿Por qué? Y lo primero que vino a mi mente fue Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, escuche bien, salida de la boca de Dios. Es decir, lo primero que quiere hacer el Padre al hablarnos es alimentarnos. Así como nuestro cuerpo físico necesita de alimento para poder crecer, para poderse sostener. De igual manera nuestra alma, nuestro espíritu necesita escuchar la voz de Dios hablando nuestras vidas, porque eso nos alimenta. El hablar del Padre nos nutre, nos ayuda a crecer, nos ayuda a sostenernos en la fe. Sin lugar a dudas, el Padre se las sabe todas. También podemos decir que el Padre quiere hablarnos, porque en la medida que escuchemos su voz, vamos a crecer en esa intimidad con Él. Mire, en estos últimos tiempos he estado desarrollando una serie de retiros, tiempos en los cuales he estado ayunando, buscando más del Padre porque he sentido esa viva necesidad. Y créame lo que en la medida en que he ido creciendo en la intimidad, avanzando en esa cercanía, he podido escuchar a Dios hablando a mi vida. Su voz ha sido al inicio como así, como lejana, ¿no? ¿Cierto? Pero en la medida en que he ido avanzando en esa cercanía, en esa intimidad, su voz ha sido más clara. He podido captarla con más facilidad. Esto es lo que el Padre me quiere decir. Y ¿sabe qué? Durante el día alguien ha venido a reafirmarme, a decirme algo en relación a lo que el Padre me dijo en la mañana. Y yo me he quedado, wow. El Padre me ha venido a afirmar aquello que me está diciendo. Y en la medida en que escuchamos ese hablar, crecemos, avanzamos en esa intimidad con Él. Créamelo, sin lugar a dudas, eso es muy hermoso. Otra razón por las cuales el Padre quiere hablarnos es porque a través de su hablar, Él nos guía a toda la verdad. Acompáñeme a esta lectura bíblica que es muy hermosa. Evangelio según San Juan, capítulo 16, el verso 13. Vayamos a la lectura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es que el Padre es consciente de que vivimos en un mundo a donde el enemigo quiere engañarnos, desviarnos de su camino cada día. Y es por eso que Él, a través de su hablar, quiere guiarnos, quiere conducirnos a todo aquello que es correcto, a todo aquello que es justo, que es verdadero, a través de su hablar. Y también, por último, podríamos decir que el Padre quiere hablarnos porque a través de su hablar, Él nos muestra cuál es su voluntad. Dicho de otra forma, nos da a conocer qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Creo que en un momento determinado usted tiene que haber escuchado la historia del endemoniado de Gadara. Y es interesante porque este hombre vivió una vida muy dura. Se encontró con Jesús y Él expulsó todos los demonios que habían
de la vida de él. Y después que él queda en sano juicio, este hombre quiere seguirlo a Jesús. Él le dice, quiero ir contigo. Y ojo, Jesús le habla y le dice, no, quiero que vayas a donde tus familiares, a todos los lugares donde tú te conocen. Y quiero que les digas, que les comentes las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y es interesante, el hombre escuchó ese hablar, conoció cuál era la voluntad de Jesús y fue y la hizo. Dice el escritor bíblico que él fue donde sus familiares y etcétera, etcétera, a comentarle las grandes cosas que el Padre había hecho en su vida. De igual manera hoy en día, el Padre quiere mostrarnos qué es lo que usted y yo, Él quiere que hagamos. Y quiere decírnoslo a través de su hablar, su voz para con nuestras vidas. Ahora bien, al avanzar hasta ahora, sin lugar a dudas surge otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo nos habla el Padre hoy en día? ¿Cómo nos habla? Y bueno, hay varias formas que el Padre utiliza para hablarnos. Y vamos a irlas enmarcando en este tiempo. La primera, el Padre nos habla a través de una voz audible. Es como usted me está escuchando a mí o escucha a otra persona. Así también el Padre nos habla. Así le habló a Moisés cuando estaba en la zarza. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que te encuentras es santo. Y así le habló a Saulo de Tarso y así le habló a Josué, a muchos personajes de la Biblia. Hoy en día hay muchas personas que consideran que Dios ya no habla de forma audible, pero su servidor cree que aún el Padre sigue hablando de forma audible. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que Él sigue hablando de forma audible. Yo soy un testimonio vivo por la gracia de Dios de que el Padre sigue hablando de forma audible. El día en que yo le entregué mi vida al Señor, yo lo escuché a Dios hablando de forma audible a mi vida. Él me llamó por mi nombre. Alberto me dijo. Yo comencé a buscar de un lado al otro hasta que entendí que era Él. Después de escuchar su voz, manifestó su presencia de forma muy fuerte. Y así, mientras pensaba en esto, sacaba la cuenta que han sido unas 2 o 3 veces que me acuerdo de una forma clara que el Padre me ha hablado a través de una forma audible. La otra forma como el Padre habla es que el Padre nos habla a nuestra conciencia. Acompáñeme al libro de Hechos capítulo 5, el verso 3. Vayamos a la lectura. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba contigo y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, en esta historia bíblica no hay una parte en la cual el Padre le hable de forma audible a Pedro, sino que le habló a su conciencia. Y cuando hablamos de que nos habla nuestra conciencia, es como que una voz interior llega a nuestro ser y nos va diciendo ciertas cosas que nos muestran, nos dan a conocer lo que está sucediendo. Eso fue lo que le sucedió a Pedro.
Él llegó a entender a través de esa voz interior que llegó a su corazón, sin lugar a dudas, menciona a la persona del Espíritu Santo que le trajo aquello y pudo conocer lo que Ananías había hecho y no le fue bien. Muchas veces estamos orando, buscando el rostro del Señor, o estamos en la presencia de Dios, o estamos detenidos en algún lugar y de pronto sentimos que una voz sale de nuestro interior y trae algo a nuestra mente, a nuestra conciencia, que nos muestra algo. Mire, a mí me pasó una experiencia así. Yo estaba que lloraba y lloraba y le decía al Señor, bueno, ya terminé mis estudios del seminario y hasta ahora tengo espacio de trabajar en una iglesia. Y en ese tiempo yo estaba mirando a los pastores, ¿no? Que no me estaban llamando a colaborar con ellos. Y de pronto de mi interior sale una voz que llega a mi conciencia y me dice, yo soy el que abro y cierro puertas. Y yo me quedé pensando y me sequé rápido las lágrimas. ¿Cómo es eso? Le dije, Padre. Nunca escuché la voz audible, fue un diálogo aquí en el interior de mi ser. ¿Cómo es eso? O sea que tú es que estás cerrando la puerta. ¿Pero para qué quieres que haga? Y una vez más, esa voz interior que llegó a mi conciencia y sembró ese pensamiento, ¿no? Esa idea. Quiero que plantes una iglesia basada en grupos pequeños. Y ya mi tristeza se convirtió en gozo y bueno, ya comencé a desarrollar aquello que el Padre me habló, aquello que Él me dijo. Otra forma en la que el Padre nos habla es a través de las personas. Dios utiliza personas para hablarnos. Dios utilizó a Moisés para hablarle al faraón, para hablarle a Aarón, para hablarle a María, para hablarle a Josué. Aquello que el Padre quería que ellos escuchen. Hoy en día es lo mismo. A veces el Padre considera conveniente hablarnos a través de personas. En estos días estaba sentado en una camioneta con un hermano expresándole algunas cosas que ven en mi corazón. Y él, me acuerdo que me dijo, pastor, escúcheme con atención. Y me dijo, ta. Y mientras él me iba hablando, era como que si Dios me estaba hablando. Y yo me quedé pensando, yo dije, Señor, muchas gracias. He entendido lo que me quieres decir. Y ahí acabó todo. ¿Cuántas veces eso nos sucede? Que Dios utiliza una persona para hablarnos. Y por último, el Padre nos habla a través de su palabra escrita. A veces puede que estemos orando, buscando el rostro del Señor, y mientras estamos ahí en la presencia del Señor, viene un versículo a nuestra mente. O acabamos de tener el tiempo con el Señor y abrimos la palabra de Dios para tener ese tiempo con la palabra, y mientras la leemos, algo salta de la palabra que llega a nuestros corazones y sentimos y percibimos que es el Padre que nos ha hablado. En estos últimos tiempos le comentaba a varios hermanos que estaba pasando por una crisis, una situación de vida en relación a una de mis hijas, y esa palabra que vino a mi corazón: tú no estás solo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sostengo de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Oye, esa palabra llegó a lo más profundo de mi ser. Era como que Dios me estuviera hablando. Y desde ese día, esa palabra, yo te ayudo, sigue resonando en mi mente. Y entiendo que el Padre me vive recordando: yo estoy contigo para ayudarte. Ahora, quiero motivarle a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 19 en adelante. Acompáñeme a la lectura bíblica. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, la forma más segura de poder captar la voz, el hablar de Dios para nuestras vidas se encuentra en la bendita palabra de Dios. Cuando Él nos habla de forma audible, lo que Él nos diga va a ir en concordancia con la palabra de Dios. Cuando Él nos hable a nuestra conciencia, esa voz interior surja para mostrarnos, para decirnos algo, va a ir de manera general en concordancia con la palabra de Dios. Y cuando alguien también nos diga algo, va a ir en concordancia con la palabra de Dios. Ahora bien, a manera de conclusión, quiero recordarle que el Padre habla a aquellos que están o viven en intimidad con Él. Que el Padre quiere que le escuchemos atentamente. Y que el Padre quiere hablarnos, porque a través de su hablar, Él alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Su hablar nos lleva a crecer en esa comunión, en esa intimidad con Él. A través de su hablar, Él nos guía a toda verdad. Pero también a través de su hablar, Él nos muestra cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que usted y yo hagamos. Quiero motivarle en este momento, hermano, hermana, amigo, a que interiorice usted en su corazón el deseo de estar en intimidad con el Padre. Y eso significa buscarle a Él para estar a solas, donde nada le distraiga, donde nada le interrumpa. Y estando en ese lugar, busque la presencia de Dios. Y cuando esté en la presencia de Dios, disfrute de ella. Busque estar en intimidad con el Padre. Y esté muy atento a escuchar la voz del Padre hablando a su vida. En la medida en que usted aprenda a estar en intimidad con el Padre, va a aprender a vivir en intimidad con Él. Y su hablar, el hablar del Padre, va a ser fluido en su vida. Quiero motivarle a que incline su rostro por un momento y que usted pueda buscar el rostro del Padre. Dígale: Padre, quiero estar en intimidad contigo. Enséñame a buscarte y estar en intimidad. Ayúdame a estar atento a escuchar tu voz, como he leído en tu palabra. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y mientras usted está ahí, quiero orar por usted. Padre, oro por el hermano, por la hermana que en este momento está buscando de tu presencia, que está pidiéndote poder estar en intimidad contigo, para así aprender a vivir en intimidad permanente contigo. Oro que tu voz, que tu hablar en este momento llegue a su vida. Ministra su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdale a disfrutar de estar en tu presencia en este momento.
Gracias, mi hermano, por esa palabra que sirva para reflexionar, para tomarla a nuestras vidas, buscando cada día ese refugio en nuestro Padre perfecto que nos quiere hablar. Vamos ahora con los anuncios, mis hermanos. Hoy día domingo 8 de agosto tenemos la celebración infantil por el canal de YouTube de la Iglesia Jesucristo es el Señor a las 11 de la mañana. Mis hermanos, es un tiempo hermoso para los niños, que ellos también tengan ese tiempo con nuestro Padre. El día martes 10 de agosto tenemos la madrugada de clamor. El link está llegando a través del WhatsApp de la Iglesia Nueva Jerusalén. Mis hermanos, únase a ese tiempo a clamar por la madrugada a nuestro Padre. Él escucha, dice que hay que buscarlo muy temprano. Entonces, mis queridos hermanos, todos están invitados a ese tiempo. Únanse a través del link que nos envían por el WhatsApp. El día jueves 12 y viernes 13 de agosto tenemos reunión de Casas de Paz. Allí hacemos el estudio como familia a través de la guía que nos hace llegar nuestro hermano Pablo. Es un tiempo también para compartir con la familia, para aprender más de nuestro Padre, aprender de la palabra, mis hermanos. Un hermoso tiempo, no se lo pierda. Y este mes de agosto, mis hermanos, viene con todo, viene cargado de bendiciones este mes, mis queridos hermanos. El viernes 13 de agosto tenemos conferencia para parejas. El título de la conferencia es Principios para resolver los conflictos en familia. Va a ser, hermanos, un tiempo muy hermoso. A veces tenemos tantas cosas, mis queridos hermanos, y que nosotros queremos resolver con nuestras propias fuerzas y a veces tomamos la opción equivocada. Y este tiempo es para aprender a resolver esos conflictos bajo la luz de la palabra, mis hermanos. Separe su cupo. Las inscripciones son hasta el 10 de agosto, mis hermanos. Van a ser cupos limitados, es totalmente gratuito. Únicamente usted tiene que llevar una ofrenda especial, una ofrenda de amor, mis hermanos. Y continuando con el día sábado 14 de agosto, tenemos taller de consejería en tiempos de crisis. Este taller va a ser dictado a los hermanos que lideran una casa de paz, para los hermanos que forman parte de algún ministerio, mis queridos hermanos. Este va a ser dictado en el templo de Jesucristo es el Señor, que queda en el sur de la ciudad, de 9 a 12:30 del día. También, mis hermanos, tienen que inscribirse. Las inscripciones son hasta el 10 de agosto porque los cupos son limitados, mis hermanos. No se lo pierda. Les invitamos que tengan un maravilloso día y sigan gozando de esa paz que nos da nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.